García, junto con mi compañero Juan Esteban González García, vamos a realizar la presentación sobre la residencia de obra para esta materia de práctica empresarial. Bueno, ¿quién es el ingeniero residente de obra? Es el representante técnico del ejecutor de la obra o también llamado el contratista. Este suele ser un profesional de que se desempeña en el área de la ingeniería o la arquitectura. Este ingeniero tiene conocimientos básicos o técnicos mínimos y por lo general es un practicante, como son las actividades que vamos a desarrollar en todo este semestre, o un ingeniero recién egresado. Eh, en ocasiones, dependiendo de las condiciones del contratista, el ingeniero residente puede inclusive hasta ocuparse de las actividades de planeación de la obra, de la fase de licitación y de lograr un conocimiento general del proyecto. A su vez, pues debe entrar y velar porque en la ejecución se vele por las planas que cumplan con las normas técnicas y las normas de construcciones vigentes. A su vez, con la planeación estipulada para la ejecución y en general, pues con todas las condiciones acordadas con el contratante de la obra en cuestión. Bueno, el residente debe ser la persona nombrada por el constructor, ingeniero o contratista para dirigir los trabajos y asumir la responsabilidad en las obras. Generalmente, pues, la residencia de obra es uno de los primeros escalones profesionalmente hablando, pero pues el residente debe tener cierta experiencia en el área cuando la obra es medianamente compleja. De lo contrario, pues estará en desventaja ante los contratistas. El residente pues debe ser un profesional de la rama de la construcción, o sea, de nuestra rama, ya sea ingeniero civil o arquitecto, cuyo requisito mínimo es tener la matrícula profesional que nos da el COMNIA y que en clases pasadas pues hemos visto. Aunque pues muchas veces al ser estudiantes podemos realizar prácticas y ser residentes de obra junior de una obra, y pues donde debemos tener el juicio y conocimientos básicos aprendidos durante toda la carrera para hacer cumplir las tareas propuestas en el cronograma establecido de la obra. El ingeniero residente debe tener ciertos rasgos de personalidad. Entre estos está la capacidad de motivar todo el personal, siempre motivándolos a realizar todas las actividades previstas. Debe de ser enérgico para transmitir toda esta energía al personal y puedan llevarse a cabo bien las obras. Debe ser imparcial, no debe tener un favoritismo para unos obreros que con otros o para unos trabajadores que con otros. Debe de ser flexible. Si algún obrero requiere alguna necesidad o cierta cosa, usted poderle brindar esa ayuda. Debe ser capaz de llevar a cabo todas las actividades que sean necesarias. Debe ser comprensivo y sensible, que va muy de la mano con todos los obreros. Y también debe de ser recto y también honesto para llevar a cabo todas las actividades y no acceder a patrimonio que no es de él, sacar materiales de la obra para venderlo y lucrarse usted mismo con los materiales de la obra, como se ve mucho desafortunadamente en este país. Bueno, las principales tareas que un residente debe de cumplir van enfocadas a prevenir, evitar y corregir los problemas que pueden llegar a presentarse dentro de la obra, ¿cierto? Entre estas tareas, pues, podemos ver el manejo de los documentos de la obra, que más adelante el compañero Alejandro nos va a explicar a más detalle, que pueden ser planos, permisos, licencias, entre otros. Seguimos con la vigilancia de la ejecución, ya con el conocimiento y la experiencia que tenga el residente, poder vigilar y controlar que todas las actividades se estén realizando de la mejor manera. Tenemos la vigilancia del programa, de la programación de la obra, que muchas veces
tenemos actividades que se realizan en simultáneo. Es por eso que el residente tiene que estar muy pendiente y evitar retrasos en las obras. Tenemos el levantamiento de actas de obra, el registro de la bitácora, que ya en semestres anteriores hemos aprendido a llenar, que siempre tiene que ir foliada, o sea, enumerada, y firmada al final. También, pues como residentes, tenemos que estar participando en juntas de obra con los directivos, los ingenieros, el cliente, los stakeholders, para estar al día en sus pendientes. Y tenemos otras tareas que pueden ser el control de personal, las condiciones de higiene y seguridad, rendir informes periódicos, contribuir con la memoria de obra, entre otras muchas funciones que debe de cumplir el residente de la obra. En cuanto a los documentos de la obra, siempre antes de iniciar la construcción de una edificación o trabajo, se deben de tener al menos estos 5 documentos: los planos, los contratos, el calendario de trabajos, los seguros y fianzas y los permisos y licencias. En cuanto a los planos, deben de tener acceso a todos los planos arquitectónicos, en donde va toda la distribución arquitectónica, la ubicación de elementos no estructurales. Ya seguidamente están los planos estructurales, donde ya van todas las columnas, las vigas, la definición de las losas, los materiales para la construcción, donde va a especificar la resistencia del concreto, las dimensiones de las columnas y vigas, y pues también toda la distribución del refuerzo transversal, longitudinal, números de barra, etc. El emplazamiento, que es donde va ubicado toda la obra en general, sus colindancias y coordenadas de ubicación. El plano eléctrico, el plano hidráulico, el plano sanitario y pues todas las redes de gas. A su vez, se deben de tener en cuenta todos los contratos, en donde se tienen que todos los trabajadores ya están vinculados a la empresa, que va a ejecutar la obra, y también los seguros y fianzas, que todo eso es muy importante, ya que no se puede iniciar una obra sin asegurar a todo el personal y también asegurar la obra, ya que pues no sabe, en cualquier momento puede haber un siniestro y se puede ver afectada toda la infraestructura, y pues estos seguros suelen cubrir todas las pérdidas económicas que pueden generar. Y también, asimismo, con los empleados: algún empleado llega a tener algún siniestro, algún accidente, todos esos seguros suelen cubrir los problemas que se acontecen. En cuanto a permisos y licencias, se deben de tener los permisos para el uso del suelo, el alineamiento y las colindancias, los estudios de impacto ambiental, la licencia de construcción y la copia de los reglamentos que se debe tener en cuenta para la ejecución de la obra. Y también, muy importante, el calendario de trabajo. Ese calendario de trabajo pues muestra cómo va a ser la ejecución con respecto al tiempo de las actividades. Este no es un documento inmodificable, por el contrario, suele cambiarse durante la obra, ya que muchas veces se suelen presentar retrasos. Desafortunadamente, en casi todas las obras que se hacen en el sector público y algunas en el sector privado suelen tener atrasos significantes, pero esto muchas veces se debe no a la negligencia, sino también al clima, a los entes meteorológicos. Y como esto va a cambiarse durante la obra, pues se debe tener muy en cuenta con las actividades críticas, ya que pues hay unas actividades que no se pueden realizar sin antes haber hecho otras. Sin embargo, pues esto es muy importante y tenerlo en cuenta para poder ejecutar la obra como tal. Bueno, en Colombia el salario base promedio que reciben los residentes de obra es de 2.400.000 pesos mensuales. Como es un promedio, pues pueden haber salarios mayores o inferiores. Pues en ofertas mayores, valor se requieren ciertas condiciones como años de experiencia en el tema, que
Generalmente son de 3, 5 o piden hasta 10 años de experiencia como residentes de obra. Y pues en ofertas de menor salario son las que generalmente podemos aplicar cuando salgamos de la universidad recién graduados. Mm, Las ciudades con mejores salarios promedio son en el país son Bucaramanga, Zipaquirá, Medellín, Neiva y Bogotá, pues que como vemos son ciudades que en los últimos años han tenido un gran crecimiento. Generalmente pues, los residentes de obra en Colombia en promedio duran menos de un año en el cargo o pues lo que dure la fase constructiva, que generalmente sí es menos de un año. Y pues en Pereira el salario promedio corresponde al promedio nacional, o sea, 2,4 millones, pero pues varía de acuerdo con el tipo de residencia, ya sea un residente de costos, residente de acabados, residente de instalaciones, de obra gris, de vías, entre otros, pero que en su filosofía siguen siendo los residentes que les estamos presentando en esta exposición. Todos estos datos de la residencia de obra en Colombia los saqué de bases de datos de empleo, como los que vemos acá en la parte inferior, INDE, de opción empleo o Computrabajo. Bueno, recordemos que una de las funciones del ingeniero residente es supervisar todas las actividades que se lleven a cabo en la obra y una de las actividades que él debe ejecutar y debe estar muy pendiente es acerca del concreto. Entonces, para este concreto, que es prácticamente el ingrediente que se requiere en casi todas las obras de ingeniería que se lleven a cabo, y como es tan importante, debemos de darle una suficiente inspección a cada uno de los elementos, ya que sabemos que el concreto tiene unos componentes. Entonces, en cuanto al cemento, debemos de asegurarnos que sea el tipo correcto de cemento y que esté en la cantidad y en la proporción adecuada. En cuanto al agua, que es uno de los puntos también más importantes en cuanto a la proporción en relación con la cantidad de cemento, ya que un exceso del agua puede afectar la resistencia final del concreto. También pues tiene unos agregados petros como grava de arena, y en cuanto a estos pues uno debe también cerciorarse en cuanto a la cantidad, la clase, la dureza y la forma. Entonces aquí entra a jugar un papel importante como vendría siendo la granulometría de cada uno de los elementos, como puede ser grava o arena, y pues debe coincidir con los elementos especificados eh, para garantizar la resistencia que se requiere en el concreto o en el diseño que se especificó en los planos. Y también, pues, otro elemento que es muy común últimamente, sin embargo, pues no es como un elemento que se requiera siempre, son los aditivos. Entonces, estos aditivos se suelen utilizar para darle unas propiedades adicionales, como puede ser una resistencia a un menor tiempo o una fluidez mayor para que en el tiempo de transporte no se llegue como a endurecer el concreto. Y propiedades también como la hipermeabilización estos aditivos pueden brindar. Entonces, nosotros podemos acceder a este concreto pidiéndolo premezclado a una empresa que le diga, no, yo requiero este concreto, que necesita una resistencia de 21 megapascales, necesito que esa resistencia se alcance a los 7 días porque necesito que esta obra avance muy rápido. Entonces esa empresa se encarga de proporcionarle a usted ese concreto de la resistencia que usted requiere, en el tiempo que usted lo requiere y con todas las especificaciones. Y esta empresa le da la garantía de que cumpla con todas las especificaciones que usted necesite. Sin embargo, pues también hay otra forma, que es el concreto hecho en obra. Y este concreto hecho en obra, pues es el que más cuidado debemos de tener, ya que nosotros mismos somos los que le vamos a dar la calidad y con esa misma calidad es que va a quedar en la obra de nosotros. Entonces debemos de inspeccionar mucho a los obreros y trabajadores que estén realizando esta labor, que estén dosificando bien las relaciones con área cemento, la grava y la arena, para poder que toda esta mezcla quede con la resistencia que se requiere. Sin embargo, pues para esta resistencia nosotros extraemos o llenamos unos cilindros y esos cilindros los metemos en unos tanques que se van a próximamente a ensayar a unas etapas de
7, 14 y 28 días para poder determinar si se garantizó la resistencia del concreto final. Listo, siguiente. Bueno, tanto la cimentación como la estructura requieren de una cuidadosa supervisión que garantice la estabilidad de la obra. En la construcción de un edificio, por ejemplo, el diseño de la cimentación es resultado de un estudio de la mecánica de suelos, como ya hemos visto, el cual, como sabemos, conlleva actividades como la excavación, la protección de muros o taludes, vaciado de la cimentación y rellenos. Como hemos visto en asignaturas anteriores como mecánica de suelos o diseño de estructuras, sabemos que los tipos de cimentación pueden ser zapatas aisladas, como la vemos aquí en la izquierda, zapatas corridas, losas de cimentación o sistemas de pilotes, como vemos en la imagen derecha. O en una obra de ingeniería también existe la combinación de estos sistemas. Y pues las características de supervisión varían según el tipo de cimentación que se va a trabajar en el proyecto. Y el residente tiene que estar muy pendiente de estos tipos de sistemas a utilizar. En cuanto a la estructura de la mampostería, son otros elementos que el ingeniero debe estar demasiado pendiente, ya que esta va a ser como tal lo que va a resistir las cargas y también si en algún momento llega a pasar un sismo, esta es quien lo va a recibir. Entonces uno debe de estar muy pendiente de que en la localización que están especificados los planos, ahí mismo se realice la construcción de las columnas, de las vigas y las losas de entrepiso. A su vez, en cuanto a vigas y columnas, debemos de tener en cuenta los refuerzos longitudinales, que estos cumplan los traslapos, que estén con las longitudes de gancho correctas, con los diámetros de barra, que las dimensiones de las vigas y las columnas estén con las mismas especificaciones en los planos, con la misma resistencia al concreto, al igual que los refuerzos transversales. Recordemos que estamos en una zona de alta sismicidad, de alta actividad sísmica, y por ende en Pereira construimos con disipación de energía especial. Y por esto tenemos que tener sumamente cuidado con la separación de los estribos. Entonces recordemos que en ciertas zonas de confinamiento se deben de respetar una separación de los estribos de cuartos o 10 centímetros, y lo mismo en las zonas de traslado, para que todas estas vigas cumplan con la resistencia adecuada y con los momentos que esta va a resistir. En cuanto a la cimbra, que toda esta estructura que va a soportar la losa de entrepiso esté bien estructurada y pues en ningún momento vaya a ocurrir un colapso mientras se hace el baseado de lo que vendría siendo el concreto y se pueda pues garantizar todos estos elementos. En cuanto al vaciado, se debe de vibrar, ya que o si no ocasionaría un daño como el que se ve en la segunda imagen, que en la parte inferior de la columna pues no alcanzó a bajar el concreto, ya sea porque tiene un agregado demasiado grueso. Entonces por esta razón es que se debe de vibrar el concreto para que baje por toda la formaleta y pues no se vaya a quedar estancado debido pues al acero y el refuerzo longitudinal y transversal que este contiene. Listo, siguiente. A su vez, en cuanto a la mampostería, se debe de garantizar que los muros estén a nivel y plomados. ¿A qué se refiere esto? Que los muros no vayan a quedar torcidos o un poquito inclinados, porque esto puede afectar en cuanto al funcionamiento y el comportamiento del muro. En cuanto a la dosificación del mortero, que este mortero sí tenga las especificaciones que se pusieron en los planos, y también en cuanto al espesor de mezcla, no vaya a quedar muy grueso, muy delgado, ya que pues alteraría un poco el presupuesto, ya que se tiene una cantidad de ladrillos y una cantidad de mezcla para eso.
Y en cuanto a las dilataciones, que la podemos ver en la parte inferior derecha, últimamente se debe garantizar que estos muros o en mampostería pues no estén unidos completamente a las columnas y vigas, ya que este puede afectar el comportamiento sísmico de las mismas, sino que debe tener una dilatación para que no quede completamente unida a las columnas, sino que las columnas se puedan mover libremente en caso de un sismo. Entonces, obviamente, estas dilataciones no van a quedar expuestas, sino que por el contrario se rellenan ya sea con icopor o con unos productos especiales como es el Sismoflex o otros productos que nos ofrece empresas como Sika. Siguiente. Bueno, y en seguridad en obra, como ya lo mencioné al principio de la presentación, el residente es el encargado de vigilar que en la obra se tomen todas las medidas necesarias para evitar accidentes que pueden darse pues, por parte de condiciones inseguras que estén en la obra o de actos riesgosos por parte de los trabajadores. Como ya sabemos, pues toda obra civil debe de contar con los protocolos de seguridad, particularmente pues contratando a personal especializado para esta labor. Entonces vemos a los ISOs, que es seguridad industrial y seguridad ocupacional, o los comités como el COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Pero pues también como residentes debemos de conocer y colaborar con las labores de estas personas. Y finalmente pues existen actividades que por su naturaleza son más riesgosas, por lo tanto pues debemos de poner más cuidado en su realización, y estas son pues el trabajo en alturas, las excavaciones o las demoliciones. Bueno, finalmente pues como conclusión, como la mayoría de nosotros vamos a salir de la universidad y vamos a ser residentes de obra, tenemos que ser muy responsables, ya que somos los representantes del constructor, del contratista o del ingeniero, y debemos de aplicar todo el conocimiento aprendido durante toda la carrera para que la obra sea rentable y pueda culminar de la mejor manera. Y ya cuando seamos ingenieros hechos con mucha experiencia, recordar que el residente de obra es una persona que apenas está aprendiendo, y debemos de tener paciencia con él. Finalmente, pues estas son las preguntas, y la referencia con la que nos basamos para realizar esta exposición es la guía paso a paso del manual de residencia de obra de Luis Lesur. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos.